Ahora sí, Abraham, buenas noches. Me alegra encontrarnos otra vez hoy acá en nuestra segunda semana de este intersemestral de Seminario de Investigación 1. El objetivo de hoy es que abordemos la clase en dos grandes momentos. Un primer momento donde pues quiero escucharte a ti como con las preguntas que teníamos para reflexión la semana pasada o que quedaron al final de la clase pasada para reflexionar. La primera, porque es importante para un abogado investigar, y la segunda, qué es lo más importante o qué es lo que tú consideras que es lo más importante a la hora de investigar, y después de eso pues ya podamos avanzar con nuestra clase de hoy, en donde vamos a hablar sobre la investigación en ciencias jurídicas, y pues ya en el momento que tienes tú ya en tus 2 horas de trabajo independiente, pues que puedas hacer el pequeño quiz de comprobación de lectura que teníamos presente. Entonces, estos primeros minutos de la clase pues son para ti, para que respondamos esas preguntas de análisis y empecemos la conversación de hoy por ahí. Entonces, adelante, te escucho, porque es importante para un abogado investigar. ¿Y qué crees tú que es lo más importante, pues, o lo que tú consideras que es lo que para ti es lo primero y lo más importante a la hora de investigar? Vale, profe, muy buenas noches. Gusto saludarte nuevamente. Mm, Claro que es supremamente importante para un abogado investigar porque su trabajo se fundamenta prácticamente en eso. Cuando a un especialista del derecho le entregan un caso, él debe empezar todo un proceso para escudriñar y para conocer cuál es la verdad de los hechos que se le están comentando, porque siempre va a haber varios puntos de vista, ¿no? Tengo un dicho y dicen que siempre hay dos puntos de vista, el mío, el suyo y el correcto, y el abogado pues tiene que entrar a saber cuál es el correcto, y para ello debe diseñar toda una estrategia con la cual pueda demostrar mediante una investigación que él debe realizar en muchos contextos, debe demostrarle, digamos, a un juez o a un fiscal cuáles son en realidad, cuál es la verdad jurídica. Entonces, pues de plano creo que pues, es súper importante investigar y fundamental en esta y, bueno, en todas las carreras, pero creo que en esta mucho más. Y frente a la segunda pregunta, pues lo que yo haría a la hora de empezar una investigación es, primero que todo, planificar, hacer, como decías en la clase anterior, una especie de mapa mental donde haga todo un esquema eh, mediante un programa metodológico que me permita ir paso a paso y de esta manera pues hilar delgado frente a lo que deseo saber, y pues para eso, para poder lograr, digamos, resultados efectivos o positivos, porque si no se planifica y simplemente se empieza a buscar las cosas al azar, creo que tal vez no tendremos muy buenos resultados. Esa es mi opinión, profe. Completamente de acuerdo. Ustedes, los abogados o pues los profesionales del derecho, tienen que tener muy claro a qué es a lo que quieren llegar, sobre todo en un área como el derecho penal, donde hay que defender a una persona inocente, o hay que demostrar la culpabilidad de otra persona. Y para eso la investigación es vital, porque es ahí donde vamos a encontrar aquellas respuestas a lo que sucedió o a lo que, por lo que están acusando a una persona. Y creo que me alegra saber que, pues, que te llegó el mensaje de la sesión anterior, de esa creación, como de ese mapa mental, como de ese mapa estructurado en donde debemos plasmar nuestras ideas de investigación. Espero que ya lo estés haciendo, que estés escribiendo todo lo que se te viene a la mente de esa idea de investigación que me planteaste la semana pasada, y que con la clase de mañana ya vamos a convertir en un tema de investigación propiamente dicho, para empezar a formular una propuesta de investigación. Como tú lo recuerdas, la semana pasada pues hablamos
sobre la importancia de la investigación en ciencias sociales, sobre los diferentes métodos de investigación en ciencias sociales o enfoques de investigación en ciencias sociales, y pues hablamos sobre el método cualitativo y el método cuantitativo de la investigación, en donde el método cuantitativo es un método donde necesariamente se miden las cosas, donde todo va como con métodos estadísticos y numéricos, que sigue un patrón muy establecido, en tanto que el método cualitativo es un método que es un poco más flexible, le permite al investigador y es un poco más propio de las ciencias sociales, le permite al investigador saltar de fase en fase, le permite devolverse en la misma, y generalmente se basa, o sus métodos de estudio pues son las vivencias propias del entorno social del investigador, ya que es el ser humano o es la sociedad quien eh, es el objeto de estudio de este investigador. Pero pues nosotros estamos en un programa de derecho y es importante también entender la investigación en ciencias jurídicas. Espero que hayas podido hacer el texto, hacer la lectura del texto que teníamos planeado para hoy. Te voy a dar, son las 6:11, te voy a dar hasta las 6:16 para que prepares un pequeño argumento donde me cuentes tu impresión, tu punto de vista sobre el texto, si estás o no de acuerdo con el autor y qué aprendiste de nuevo en ese texto. Y ya a partir de ahí arrancar, pues, a mirar los diferentes métodos de investigación en ciencias jurídicas. ¿Listo? Listo, entonces arranquemos con tus reflexiones sobre el texto previsto para la sesión de hoy. Abraham, ¿me escuchas? Sí, profe, dale, sí, señora. ¿Me das, por favor, otros 2 minuticos, por favor? Claro que sí. Listo, profe, dale. Gracias. Listo, si te parece, si estás listo, arrancamos. Vale, profe. Entonces, en el texto se habla principalmente de la metodología y la investigación jurídica, y el autor, digamos que la divide en 3 grandes clasificaciones, que sería la investigación jurídico-doctrinal, la social y la filosófica, entendiendo que la primera, la doctrinal, está forjada pues en aquellas personas que ya llevan un camino adelantado, en este caso en el derecho, y forjan diferentes conocimientos que nos transmiten a través de sus experiencias. Estas experiencias y estas afirmaciones que pueden hacer diferentes juristas, como lo cita el párrafo como juristas, pues quedan plasmadas en diversos textos, y a esto es lo que vamos a llamar crear doctrina. El pensamiento de muchas personas expertas sobre un tema específico sin que ello esté plasmado literalmente en la ley. Obviamente está pegado a la norma, pero es simplemente el pensamiento de una o de varias personas que han recogido otros conceptos en torno a su experiencia y las plasman para que se convierta en la doctrina de todos los demás que vamos, digamos, en proceso de formarnos en el derecho. El otro contexto es el social, donde lógicamente se estudia cómo es el comportamiento de los seres humanos dentro de la sociedad, y desde este punto pues saber y comprender por qué actuamos de cierta manera. En el otro contexto, que es el filosófico, pues entonces el autor se arraiga específicamente en qué es lo que se estudia y de qué manera se debe estudiar. En algunos apartes menciona que mm, el ser humano, o mejor dicho, algunos jóvenes, él resalta que allá en Perú se preocupan, y bueno, yo creo que eso también aplica para muchos otros lugares aquí en Colombia también, que muchas personas se preocupan más por un título, por obtener un título
yo diría que sí, y puedo obtener una nota, y no se preocupan tanto por aprender. Lógicamente, pues esto, para reflexión mía, va a traer simplemente más mediocridad en el ámbito profesional, en el ejercicio de cualquier profesión, en este caso hablando del derecho. Entonces se cita la epistemología como esa ciencia que estudia el conocimiento, pero el conocimiento pleno, no ese conocimiento vago de simplemente cumplir un qué, o sea, un título, sino un para qué. ¿Cuál es el objetivo de tener un título profesional y de ejercer una profesión, no simplemente colgar un título en la sala de la casa? Nos resalta también una cosa importante que es la hermenéutica, entendida como la forma en que se deben, o mejor, se interpretan los textos. Muchas personas leemos eh, alguna norma, en este caso, o leemos jurisprudencia, que son las sentencias, y las interpretamos de una manera, pero pues hay que darle una interpretación normativa. Él habla ahí de una interpretación lógica, y en ese sentido, pues nos apegamos a lo que tenga sentido, no simplemente a lo que yo piense como ser humano, sino lo que tenga un sentido lógico, jurídico, si se puede y si se quiere, que tenga un fondo o un contexto social definido. Y lógicamente que también me puedo apegar ahí en la hermenéutica a, nuevamente, cita la doctrina, es decir, apoyarme en otros pensadores, a ver ellos qué dijeron respecto a eso que yo estoy entendiendo. Eso, grosso modo, es lo que entendí del texto, profe. Bueno, yo creo que vas a sacar 5 en el quiz y ya esta clase está sobrevalorada porque hiciste un muy buen análisis y lograste comprender pues los principales aspectos de ese texto que quería que revisáramos. Si bien el texto o el autor del texto pues es peruano, de una u otra manera esto aplica a todo el contexto latinoamericano porque el derecho en casi toda América Latina o en toda América Latina, para ser un poco más exactos, es un derecho que viene, el derecho francés, que viene de la necesidad de codificarlo todo, de la necesidad de escribir, de positivizarlo todo, y de una u otra manera la formación de los abogados en América Latina, salvo pues temas muy particulares como el derecho constitucional o el derecho administrativo, que es propio de cada país, pues es muy similar. Así pues, en esta sesión de clase el objetivo es que conozcamos esos enfoques de investigación dentro de las ciencias jurídicas, que como tú lo has mencionado, pues son 3 principalmente, y que ya los vamos a ver un poquito más a fondo, y que veamos qué dicen los expertos internacionales sobre los enfoques de investigación en ciencias jurídicas, qué más nos pueden aportar al debate y a la construcción de esas reflexiones que debemos hacer. Entonces, quiero empezar, como te habrás dado cuenta, siempre todas las clases las empiezo con una frase, y en esta ocasión quiero empezar con una frase de Hans Kelsen, que es el padre de la teoría pura del derecho. Y Hans Kelsen dice que el derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano, lo que significa que es un sistema de normas que regulan el comportamiento humano. Porque el derecho, como lo vimos la semana pasada, como lo hablamos la semana pasada, pues es una ciencia social, y como ciencia social tiene un objeto de estudio muy definido y es el comportamiento humano. Entonces el derecho lo que regula es cómo debemos comportarnos, o cómo el Estado, en ese monopolio del uso de la fuerza y en esa soberanía que tiene sobre los ciudadanos o sobre la población de un determinado territorio, si lo vemos desde el punto de vista de la noción de Estado de Max Weber, pues va a hacer que nos comportemos de acuerdo a lo establecido, va a hacer que no nos salgamos de ese camino preestablecido. Entonces, pues los investigadores del derecho, pues básicamente lo que van a hacer es precisamente eso, indicarnos qué se ha dicho sobre ese tema y qué más se puede decir de una u otra manera sobre el mismo. Entonces, las disciplinas que estudian el derecho, porque el derecho no es una ciencia única, el derecho se basa de la filosofía, el derecho se basa de la sociología, en algunos puntos el derecho se basa también o se apoya en la ciencia política, en la economía,
para estudiar su funcionamiento. El derecho como tal no es solamente una única rama que tiene la verdad absoluta de las cosas, sino que por el contrario, pues tiene que apoyarse en otras ramas de las ciencias sociales para tener un poco más de información y poder llegar a ese fin último que, como lo hablamos la semana pasada, es la construcción de nuevo conocimiento, o como lo decías tú hace un rato, pues el poder llegar a la verdad. Entonces, las disciplinas que estudian el derecho lo hacen pensando en su funcionamiento, en su evolución, o en cuán eficaz es el derecho para la sociedad. Es decir, las disciplinas que estudian el derecho se interesan en el derecho de un modo que va más allá de la norma jurídica, de un modo que de una u otra manera busca responder a la pregunta, ¿cómo hacemos que el derecho sea eficaz en la sociedad? Pero sobre todo, ¿cómo hacemos que la gente sienta el derecho cercano a ella? Entonces, cuando ocurre eso, pues al conjunto de estas disciplinas que estudian esto, se les llama ciencias del derecho. Y está el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho de familia, y todas esas ramas del derecho que ustedes estudian durante 10 semestres en la universidad. Resulta que estas ciencias del derecho, este conjunto de disciplinas que se llaman ciencias del derecho, se diferencian de algo que se llama la ciencia del derecho, que es la que nosotros vamos a ver en este momento. Y es que a esa ciencia del derecho, que es como el fin último de los que crean jurisprudencia y doctrina sobre todo, pues le interesa estudiar ese fenómeno que se llama el derecho, y lo entiende solo como una norma jurídica, es decir, como algo que es meramente jurídico, que es meramente punitivo y que sirve para estudiar y para controlar las relaciones entre las personas. Así pues, hay diferentes enfoques dentro de este sistema de investigación en las ciencias del derecho o en la ciencia del derecho, y es lo que se llama investigación jurídica o investigación sociojurídica, y que ustedes ven también en algunas asignaturas de la universidad. Entonces vamos a mirar pues este enfoque, y el primero es el enfoque jurídico-doctrinal. Y esta es la investigación sociojurídica por excelencia. Esta es la que hacen esos señores que ya están más allá del bien y del mal, estos Hans Kelsen de la vida, estos Luigi Ferrajoli de la vida, estos Marco Gerardo Monroy Cabra y Enrique Gaviria Líbano en el término del derecho internacional, porque es la que nos permite diferenciar el conocimiento meramente jurídico, es decir, la ley pura, de otros tipos de conocimiento. Y tiene dos niveles, el nivel hermenéutico y el nivel dogmático. El nivel hermenéutico se dedica a hacer interpretación de las leyes, de las jurisprudencias e incluso de las interpretaciones que hacen otros juristas. Es lo que se llama, dentro de los principios generales del derecho, pues la jurisprudencia y la doctrina. Cuando ya seas un abogado con 20, 30 años de trayectoria en el campo del derecho, puedas interpretar las leyes y sobre lo que tú interpretes se pueda hacer como una ley per se. Y el nivel dogmático, pues es el que hizo Hans Kelsen en su momento, el que hizo Luigi Ferrajoli en su momento, que es el que se dedica a construir teoría pura del derecho. Para llegar a ese nivel de poder generar teoría pura del derecho, se necesita que los métodos de investigación jurídica sean supremamente rigurosos, sean supremamente duros, y que la persona que esté investigando sea un duro en la interpretación de leyes, porque es allí donde va a poder construir teoría pura del derecho. Hoy en día muy pocos juristas se dedican a construir o a generar teoría pura del derecho o a ese nivel dogmático, porque prefieren dedicarse al nivel hermenéutico para poder generar interpretaciones que nos permitan entender y usar mucho mejor la ley en nuestra vida diaria. La investigación jurídica social, pues es la que nos dice, hombre, el derecho se presenta ¿en dónde? Se presenta en las sociedades humanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas sociedades humanas? Pues entonces, ¿qué es el derecho? El derecho nace propiamente de esas sociedades humanas, de esas construcciones sociales que crean los grupos societarios. Entonces, pues, no es raro que haya investigaciones que se interesen por ver cómo funciona la norma.
Y ahí tenemos los códigos de procedimiento o los códigos de funcionamiento de la norma. Estas investigaciones son disciplinas que estudian el funcionamiento del derecho. Entonces, el derecho enfocado al juzgamiento de los crímenes se llama derecho penal. El funcionamiento del derecho enfocado en cómo el Estado hace contratos se llama contratación estatal. El derecho enfocado a cómo se relacionan los estados entre sí se llama derecho internacional público. El derecho enfocado a entender cómo los sujetos internacionales estudian los mares se llama derecho internacional del mar. Y así podríamos seguir mencionando todas las ramas o todas esas disciplinas que estudian el funcionamiento del derecho. Y pues a las personas que investigan en esta rama jurídico-social, pues les interesa es ver cómo funciona el derecho, si el derecho funciona bien, si funciona mal, qué se puede mejorar y qué nuevo conocimiento podemos sacar de esta forma como funciona el derecho en el día a día. Y pues tenemos la investigación jurídico-filosófica, que ya es un poco más profunda, un poco más etérea, va también enfocada a esa relación entre el derecho, la moral y la ética, y se preocupa por entender qué son los principios generales del derecho o qué debemos entender nosotros cuando estudiamos derecho por principios generales del derecho. ¿Estos principios generales del derecho son capaces por sí solos de orientar el orden jurídico de una sociedad? Si la respuesta es sí, perfecto. Pero si la respuesta es no, ¿con qué otros elementos se deben combinar estos principios generales del derecho para que puedan funcionar, para que puedan orientar el orden jurídico? Existen principios generales del derecho que son universales, es decir, que son normas jus cogens aplicables a toda la sociedad, o por el contrario, los principios generales del derecho son normas que cada país tiene que aplicar de acuerdo a lo que mejor le sirva. Los principios generales del derecho son previos a una legislación o son consecuencia de legislar. ¿Qué se puede castigar y por qué? ¿Se puede castigar un asesinato? ¿Por qué? ¿Se puede castigar el robo de una gallina? ¿Sí o no y por qué? ¿Qué hace que una norma jurídica sea obligatoria? ¿Qué hace que todos tengamos que cumplir una norma jurídica? Pero lo más importante que estudia este tipo de investigación jurídico-filosófica es precisamente esto. ¿Hay una relación entre el derecho, la moral y la ética? ¿Sí o no? ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo la vemos? ¿En dónde la vemos plasmada? Y como quiero escuchar tu opinión, te voy a dar 5 minutos para que reflexiones y después discutamos si hay relación entre el derecho, la moral y la ética. Yo creo que sí hay una relación que es bastante importante, pero que en países como el nuestro no se cumple. Entonces, a las 6:39 abordamos esta discusión. Vale, profe. Entonces, como te decía Abraham, yo creo que debe haber una relación muy fuerte entre el derecho, la ética y la moral. ¿Por qué? Porque pues la ética es la que rige nuestras actuaciones por el camino de la rectitud y todos los seres humanos pues tenemos una moral que nos ha sido inculcada y que nos ha sido, se nos ha enseñado desde nuestros hogares, en nuestros colegios, en la universidad, y es donde se nos enseña que debemos actuar rectamente, correctamente, que debemos ser personas consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos y siempre debemos procurar no solamente nuestro bienestar, sino el bienestar de toda la sociedad. Al final de cuentas, al final del día, nosotros somos miembros de una sociedad, pero también creo que en países como el nuestro, esa línea que une el derecho, es decir, el arte de impartir justicia, la moral y la ética, se ha quebrado por las circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales de nuestra sociedad que han generado un rompimiento de todo esto y que es nuestro deber como los ciudadanos del futuro, pues no el futuro del hoy, como los profesionales que somos, que nos estamos formando para responder a esos retos de la cuarta revolución industrial, restablecer esa línea de confianza entre estos tres elementos. ¿Tú qué piensas? Claro, claro que sí, profe. Digamos que en Colombia todavía tenemos algunas costumbres tradicionalistas y muy ligadas con la ética, la moral y la religión. Precisamente por ello considero que en nuestro país no existe la pena de muerte, la pena capital, que sí existe en otros países como en Estados Unidos, no en todo Estados Unidos, sino en algunos estados como Texas. Este pensamiento, digamos que religioso, no,
no trasciende a la norma porque si una persona es hallada culpable de un delito atroz, pues simplemente se le ordena la inyección de tal y esta está autorizada. Aquí en Colombia no hemos llegado a eso porque creo que hay unos estándares morales todavía eh, religiosos que impiden que toda, digamos, toda norma coercitiva que vaya en contra de la ética y de la moral, pues no sería bien vista. Por lo mismo es que no existe la cadena perpetua. Mm, Todavía hay la concepción de que el hombre, el humano, no tiene la autonomía total para condenar a otro. De alguna manera la norma le hace una condena, pero es algo como parcial, transitorio, no es algo perpetuo. Mm, Del mismo modo es que no se ha, digamos, legislado en profundidad sobre el aborto. Se ha autorizado parcialmente solo en algunas causales, pero no de plano está legalizado. Otro fenómeno es la maternidad subrogada. No se ha llegado a encontrar un punto de equilibrio jurídico donde se convierta en ley eh, el tema del alquiler de vientres, puesto que por encima de ello hay, como tú lo decías, hay unos estándares, unos pensamientos muy conservadores de que eso al ojo de la moral no estaría bien visto y por ende es que no se regula. Tenemos algunos avances, eso sí, porque pues si miramos el derecho hacia atrás de manera histórica, vemos que antes se aplicaban muchas cosas, digamos, denigrantes, ¿no? A las personas. En las épocas de la Inquisición, en otras épocas donde existía la esclavitud, donde los delitos se pagaban con la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente. Entonces en eso se ha ido avanzando y ya digamos que la dignidad humana, yo creo que la dignidad es traída por la ética y la moral al contexto jurídico y debe ser respetada por cualquier ley. En ese sentido, entonces, digamos que hemos avanzado un tanto, pero considero que algunas cosas como la legalización del consumo recreativo de la marihuana, yo creo que en un futuro, no sé, para mí en tal vez unos 50 años, donde unas dos generaciones que vienen detrás de las nuestras, no más, unas tres o cuatro generaciones que vienen detrás de las nuestras, eh, lo vean como un ejercicio legítimo y propio del ser humano. Mm, en Estados Unidos tú recordarás que Al Capone mm, dio una batalla muy fuerte por el licor porque en su momento fue prohibido, estaba penalizado, estaba fuertemente castigado, se crearon muchas bandas de esto, del tráfico y del comercio ilegal, el contrabando del licor, y esa pelea se perdió y hoy día pues el licor se consigue en cualquier parte, de muchos tipos. Así que yo considero que esa discusión bizantina en que la marihuana no se debe legalizar porque le haría un gran daño social a la sociedad, bueno, a los humanos, a los jóvenes, a todo el mundo, hay que estudiarla bien porque creo que yo creo que eso va más de la mano de la educación, de lo que le enseñan a uno. Eso es como cuando tú vas a un reality o a la selva y te dicen, bueno, te vamos a dar una instrucción de cuáles son los vegetales o las plantas las que puedes comer, que te hacen bien y que te proveen nutrientes, pero también te vamos a decir cuáles son, Abraham, te me porque aunque fuiste, parezcan, te me me fuiste. parece, dime, profe, ¿por qué? Es que te me fuiste, no, no te escuché, no sé, es que creo que es mi internet, pero déjame lo soluciono en un santiamén. Sígueme hablando, sígueme contando. Entonces, para sintetizar la idea, profe, mmm, hacía la analogía de que muchas cosas que hoy son antimorales, antiéticas, porque con eso tienen su control o digamos, su difuminación
y sus decisiones en la educación de cada persona. Pero claro, la moral, la ética, el derecho y la religión creo que siempre van a ir muy de la mano. ¿Me escuchas bien en este momento? Sí, señora, perfecto. Listo. Pues yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que nuestro principal problema, o nuestro gran problema, y no solamente el de Colombia, sino el de todas las sociedades latinoamericanas, desde México hasta la Argentina, es que somos países todavía con raíces muy católicas y eso nos impide separar la religión de la ley y la religión de los asuntos legales. Yo soy de las personas que siempre da esta lucha y siempre da esta pelea porque tengo estudiantes que me dicen, no, profe, es que el aborto es ilegal y el aborto no debería darse porque ¿quién las mandó a embarazarse? Pues eh, normalmente usted no manda a nadie a embarazarse y si a una chica la violan eh, y no cumple como, o una chica sí la violan y no cumple como los requisitos para que le practiquen el aborto, pues debería poder practicárselo. Pienso que la ley o el derecho se hizo para que haya justicia en todos los casos y todos podamos tener acceso a esas condiciones de igualdad. Así que creo que aunque se ha avanzado, como lo dices tú, aún nos falta mucho camino por recorrer. Y es precisamente este tipo de investigación, la investigación jurídico-filosófica, la que nos va a permitir llegar a eso. Pero también hay un problema. En países como el nuestro, este tipo de investigación no se da, porque en países como el nuestro, y lo decías tú al principio de la clase, mucha gente se preocupa solo por tener un cartón. Aquí formamos un montón de abogados en todas las universidades del país, porque en universidad que se respete hay un programa de derecho, pero no estamos formando investigadores de las ciencias jurídicas, estamos formando abogados penalistas, administrativistas, de familia, civil, que pues lo único que van a hacer es salir a trabajar y a salir a litigar y a salir a conseguir clientes y a solucionarle la vida a sus clientes, y eso no está mal. Pero ¿dónde está quedando ese aporte del derecho a la investigación y ese aporte doctrinal que nuestros abogados le deben hacer al derecho? Eso también es algo que es un debate que dentro de la misma rama del derecho debemos dar. Estos son los tres enfoques de los que nos habla el texto, que tú ya los habías mencionado. Lo único que hice yo aquí fue ampliar un poco más sobre ellos y preguntarnos un poco más sobre lo que dicen y lo que no. Pero vamos a ver en este video qué nos dicen los expertos, y este es un profesor experto de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que es una de las universidades más grandes de América Latina y en donde mayor cantidad de juristas se forman. Y después, pues, el objetivo es que vayas escuchando y tomando atenta nota para que después de un pequeño break podamos hacer un análisis de qué nos dice este experto y sobre todo tú, como futuro abogado, ya estás a punto de culminar tu carrera, ¿en qué estás de acuerdo y en qué no con este profesor? Entonces, vamos a escuchar lo que nos dice este experto. Hoy vamos a hablar de la importancia de la metodología de la investigación en el campo del derecho. La metodología de la investigación implica el conocimiento de las herramientas que desde la licenciatura alguien que estudia en derecho debe conocer y aplicar. Esta importancia radica en que no necesariamente las herramientas de investigación se aplican para hacer una tesis de grado, ni necesariamente para alguien que quiera profundizar en la investigación en un posgrado. Las herramientas de investigación son las herramientas que cualquier profesionista desde su licenciatura, en su formación esencial, debe conocer y aplicar para su buen desempeño profesional. ¿Cuáles serían estas herramientas o técnicas de investigación que un estudiante de la licenciatura en Derecho debe conocer? Básicamente son dos: las técnicas o herramientas documentales y las técnicas o herramientas empíricas. Las técnicas o herramientas documentales son las que nos van a servir
para hacer el estudio de las fuentes formales del derecho. Y las técnicas o herramientas empíricas nos van a servir para el estudio o análisis de las fuentes reales del derecho. ¿Cuáles serían estas herramientas que nos van a permitir estudiar las fuentes formales del derecho? Las fuentes formales del derecho, si nos preguntamos cuáles serían, pues serían todas aquellas fuentes en las que la producción de lo que se considera el derecho es elaborado por otros. ¿Cuáles son esos otros que nos proporcionan información para estudiar el derecho? Pues es el legislador, a través de toda esa producción legislativa, ¿verdad?, que deriva de los congresos. También está la producción derivada de las fuentes del Poder Judicial, ¿no? Todo ese cúmulo de resoluciones judiciales que los poderes judiciales desarrollan. Esa es otra fuente formal del derecho. Y por último, se considera también como una fuente formal del derecho la que producen los académicos, es decir, la doctrina, la llamada doctrina. ¿Cuáles serían, por otra parte, las fuentes reales del derecho que es necesario estudiar también como parte de las herramientas que un estudiante de la licenciatura debe conocer y aplicar? Se considera que son fuentes reales del derecho aquellas que son el producto de mi observación directa de hechos relacionados con mi propio tema de investigación. Por un lado, esto se da a conocer la parte propiamente dicha empírica, ¿no? La observación directa de hechos relacionados con mi tema. Pero por otra parte también se considera que es parte de nuestras herramientas de trabajo la aplicación de cuestionarios a personas que están relacionadas con nuestro tema de investigación, que esto sería la entrevista. En el análisis que se hace de las fuentes formales del derecho, tendríamos básicamente que organizar esta investigación con base en lo que se da a llamar el fichaje. El fichaje, que significa básicamente organizar dos tipos de información de esas fuentes que producen los demás relacionados con el derecho. Por un lado están las fuentes, la organización de la técnica de fichaje a través de la elaboración de las fichas bibliográficas, es decir, organizar los datos de autoría, de qué título tiene ese documento, dónde se publicó y la fecha de su publicación. Esto es lo que se da a llamar la ficha bibliográfica. Por otro lado, después de esta organización de la ficha bibliográfica con estos datos, entramos al análisis de las fuentes documentales hechas por los demás, decíamos, legislativas, jurisprudenciales y doctrinales, donde vamos a hacer su lectura y ahí vamos a tratar de organizar ese contenido de nuestra ficha de trabajo, ¿verdad? Aquí ya es la ficha de análisis o de trabajo, en donde vamos a describir con nuestras propias palabras de qué trata el documento a analizar. Otra parte sería la interpretación de ese documento, tratando de dar respuesta a la pregunta que establece, propone o concluye ese documento. Y por último también, no hay que olvidarlo, porque esto a veces se suele olvidar, que quien analiza un texto legislativo, documental, doctrinario o jurisprudencial, se olvida uno de dar su propia opinión. Tenemos que dar nuestra propia opinión para formar y cerrar la parte del fichaje de trabajo con lo que se da a llamar la crítica, es decir, nuestra opinión sobre lo que el texto hecho por los demás propone, establece o concluye. En relación con las herramientas o técnicas ya mencionadas para un análisis de fuentes reales del derecho, como es la observación directa, aquí la observación directa de hechos relacionados con mi tema de investigación, tendría que llevar yo un diario de campo o de trabajo, es decir, llevar las anotaciones de eso que yo observo, de esos hechos relacionados con mi tema,
en donde prácticamente voy a hacer una ficha de trabajo empírica. Es decir, voy a describir el hecho, voy a interpretarlo y voy a dar mi crítica. Así como lo hice con mi ficha de trabajo documental, basado en lo que dicen los demás, ahora lo voy a aplicar para la observación de un hecho que yo hago directamente, que a mí me consta, describiéndolo, interpretándolo y criticándolo. En relación con otra herramienta para hacer el análisis de fuente real del derecho, lo que yo tengo como opción para ampliar mis fuentes de información relacionados con mi tema de investigación sería el de aplicar un cuestionario a personas relacionadas con mi tema de investigación. En esto es lo que comúnmente se suele decir, sería entrevistar a una persona relacionada con mi tema de investigación. ¿Cuántas? Pues el mayor número de personas que pueda hará que el crecimiento de toda la masa de información, tanto de fuentes documentales basada en lo que dicen los demás, en los textos legislativos, en los textos jurisprudenciales o en los textos doctrinales, lo voy a ampliar con lo que yo observo en relación con los hechos relacionados con mi tema de investigación, más la información que yo voy a obtener basada en las preguntas que yo hago y que obtengo como respuestas de las personas relacionadas con mi tema de investigación. Espero que este panorama de la investigación y sus técnicas te lleven a reflexionar en el sentido que la importancia que se tiene para aprender cómo se investiga en el campo del derecho no solo sirve para obtener un grado académico o realizar estudios de posgrado, sirven para tu ejercicio profesional cuando accedas a un despacho, a un espacio legislativo de asesoría, o bien cuando te dediques a hacer docencia o te dediques a la administración pública. Las técnicas de investigación documentales y empíricas que aquí he mencionado te tienen que servir, las tienes que aplicar. Esto va a hacer que el apoyo y desarrollo profesional en lo personal lo puedas llevar más allá de las aulas para aplicarlo en tu ejercicio profesional. Espero que esto te haya sido muy útil para que puedas, tanto en la licenciatura como en el posgrado o en tu ejercicio profesional, aplicar tus técnicas de investigación. Muchas gracias. Como te das cuenta, Abraham, la metodología de la investigación jurídica le permite al abogado desempeñarse o le permite al abogado ejercer su carrera profesional desde diferentes ámbitos. Entonces, vamos a tomarnos 5 minutos porque quiero que reflexiones sobre las cosas en las que estás de acuerdo con el profesor, pero también con aquellas con las que discrepas. De pronto, aquellas técnicas de recolección empírica como las entrevistas, como las pruebas documentales, no sean tan válidas para el derecho. ¿Por qué probablemente no lo serían? Y dentro de tu carrera como estudiante de derecho, ¿cuáles de estas técnicas has implementado y cuáles no? Entonces vamos a tomarnos unos minutos, 4 minutos para reflexionar y poder que abordemos este tema. Vale, profe. Listo, Abraham, entonces te escucho. ¿Qué reflexiones sacamos de este video tan interesante que desde la Universidad Nacional Autónoma de México nos regalan para entender un poco mejor la importancia de la metodología de la investigación en ciencias jurídicas? El ponente nos da unas bases y unos consejos, mejor unas sugerencias para adelantar la investigación en el contexto del derecho. De acuerdo con él en que una de las fuentes para iniciar este procedimiento son las documentales, se llaman documentales ahí a las normas, a lo que ya está escrito y definido en la ley. Bien, me parece que es
Correcto. Otra cita de él es las fuentes empíricas, y ahí nos hace alusión a lo que tú dices, a las entrevistas. Estoy parcialmente de acuerdo con esa parte. Él cita dos subdivisiones ahí en la fuente empírica, y son las entrevistas y la observación. En cuanto a las entrevistas, estoy parcialmente de acuerdo. ¿Por qué parcialmente? Porque no podemos hacer una norma de derecho a la medida de cada persona. Si le preguntamos a uno u otro ciudadano en la calle del común qué opina sobre los bloqueos, unos van a estar de acuerdo si están dentro de sus intereses, y otros van a estar en desacuerdo, puesto que, digamos, no se están viendo afectados por las situaciones que reclaman las personas que bloquean las vías, ¿no? Los manifestantes. Es como que el derecho no es una camisa que puedo ir a comprar a mi medida y a mi gusto, sino que es una prenda que me tengo que poner, me quede grande o me quede pequeña. Entonces, no sería una fuente muy válida preguntarle a un chef sobre derecho internacional público, sobre qué opina sobre la Declaración de Ottawa. Obviamente va pronto a opinar alguna cosa errónea, o si la ha escuchado, pues va a decir algo muy subjetivo, no algo muy concreto. Entonces creo que ahí estaría parcialmente de acuerdo si las entrevistas se hacen con personas que sepan del tema. Y en cuanto a la observación, sí me parece muy válido, porque definitivamente es un gran punto de partida llegar a un sitio, y para poder investigar lo que ocurre, tengo que apegarme a una máxima que dice, que decía mi papá mucho: a donde fueres, haz lo que vieres. Y así yo no esté de acuerdo con lo que debo hacer, pues se supone que si mucha gente lo hace, debe tener algo de correcto. Entonces, partiendo de ese punto de la observación, como el concepto empírico, pues me parece que ahí pueden salir unas investigaciones importantes. Me parece que la observación es fundamental para hacer investigación. Eso es lo que pienso, profe. Bueno, en ese punto de las entrevistas yo discrepo contigo en el tema de que las entrevistas se le hagan a alguien que conozca el tema, porque si estamos haciendo una investigación, por ejemplo, sobre el impacto sobre el impacto del derecho en, no sé, eh, los emprendimientos de base tecnológica, todos estos negocios que usan aplicaciones como Rappi, Uber, Cabify, Didi, InDriver y demás, pues probablemente yo pues voy a tener que entrevistar a aquellas personas que hacen parte de estas empresas de base tecnológica y ellas no necesariamente van a saber de derecho. Por ejemplo, para yo saber si Rappi le está cumpliendo la seguridad social a un rapitendero, pues yo voy a tener que hablar con el rapitendero. Y el rapitendero no va a ser un experto en derecho laboral o en seguridad social. Entonces, no sé si fue que te entendí mal o qué, pero yo creo que las entrevistas también nos permiten sacar conclusiones que nos lleven a, a encontrar o a generar nuevo conocimiento sobre un tema. Y acuérdate que la investigación no solamente es generar nuevo conocimiento, sino también de una u otra manera dar respuesta a situaciones o a fenómenos que pueden ser considerados como un problema en la sociedad. No sé si te entendí mal la premisa que tenías o por el contrario, si estamos en desacuerdo. Profe, voy a tomar el ejemplo que tú estás citando, el de los rapitenderos, donde les preguntamos que cómo es la seguridad social que les brinda la plataforma. Pero esta vez no le vamos a hacer la pregunta a los rapitenderos, ni a los administradores de la plataforma, ni a los to go, sino que le vamos a hacer esa pregunta a un taxista. ¿Será que el taxista tiene conocimiento de causa y experiencia respecto a lo que le estamos preguntando? A eso me refiero. Ok. ¿O qué tal si le hacemos esa pregunta al señor Arturo Calle? Creo que él
pues no está muy ligado con el negocio de los rapitenderos, ni con las plataformas de Rappi. Bueno, pues él tiene su actividad económica, pero no la ejercerá así. Bueno, no toda. Pero entonces lo que me refiero es que para hacer ese estudio de conocer cómo se les reconoce, se les paga, si se cumple o no la seguridad social a las personas de Rappi, creo que tendríamos que preguntarle a ellos, a los de Rappi. ¿Sí? Eso fue lo que quise decir. Sí, no, porque yo te entendí que es que no tenía sentido hacer la entrevista como a personas que no supieran del tema del que estábamos investigando. Acuérdate que cuando tú me hiciste la semana pasada, cuando empezamos a hablar de tu idea de investigación, tú me hiciste algunas preguntas, pues yo no tenía conocimiento del tema. Y eso también es válido como una entrevista, que tú sepas que tu objeto de estudio no tiene ni idea de lo que le están hablando y ahí va a generar más validez tu investigación. En el momento en que tú te des cuenta que realmente esto es una necesidad, porque tu objeto de estudio está desconociendo un tema y ahí vas a poder generar información para una comunidad bastante amplia. A eso me refiero. Y tú, cuando vayas a formular tu proyecto de investigación, que ya vamos a hablar de ello, pues vamos a tener que hacer ese tipo de investigaciones. Y aquí voy como con este cierre de la clase, de esta primera parte de la clase, pues porque ya viene tu momento de brillar. Y recuerda, y este es el aprendizaje que quiero que nos quede hoy, Abraham, y es que en el campo del derecho la investigación es supremamente importante, que un abogado tiene que ser al mismo tiempo, así como es un buen litigante, así como es un buen administrativista, así como es un buen abogado de familia, también debe ser un buen investigador, porque en la investigación y en la generación de estrategias de investigación está la solución a muchos de los problemas que ustedes como abogados se enfrentan en el día a día. Y acuérdate que ustedes, su objeto de estudio también es la sociedad, su objeto de análisis son las construcciones sociales y esas construcciones sociales, el derecho también es una construcción social. Entonces ese momento en el que ustedes como abogados empiezan a aportar a la generación de nuevo conocimiento, se convierte también en la cristalización de su quehacer como abogado. Mañana vamos a dividir la sesión de mañana en 3 momentos. Un primer momento donde tú vas a reflexionar sobre estas 2 preguntas que quedan de reflexión y quiero que lo hagas en este espacio que nos queda, pues nos van a quedar ahorita 45 minutos más o menos hasta las 8 de la noche para que hagas 2 cosas. La primera, que reflexiones sobre estas 2 preguntas. ¿Cuál de los 3 enfoques de investigación jurídica que vimos en la clase de hoy es el más importante según tu concepto y por qué? ¿Y cuál de estos 3 es más aplicable al tema o a tu interés de investigación, que es el que me planteaste la semana pasada? Eso en un primer momento. En un segundo momento vamos a hablar precisamente de esa idea de investigación que me planteaste la semana pasada. Hoy no te pregunto sobre ella porque el tema de la clase de mañana es precisamente el tema de investigación. Ya hablamos de la idea de investigación. Entonces, mañana vamos a hablar de cómo se construye un tema de investigación, de qué es el tema de investigación, de cuál es esa importancia de delimitar el tema de investigación. Entonces, mañana tú tienes esta tarea y es, además de esta reflexión y a empezar la clase con esta discusión, yo quiero que tú me cuentes de la semana pasada, del miércoles de la semana pasada al día de mañana, ¿qué más has leído sobre ese tema? ¿Con quién lo has conversado? Acuérdate que hablábamos de lo importante que es comentar las ideas con otras personas para ver qué puntos de vista tienen esas personas sobre nuestro tema de investigación, para ver qué nuevas aproximaciones nos pueden dar esas personas desde su conocimiento o su desconocimiento del tema. ¿Y qué más has pensado sobre ese tema de investigación? Para que mañana cuando abordemos el tema de investigación, nos vayamos de la clase con ese tema fijamente definido para que tú empieces a hacer la parte final de este curso, que es la formulación de una propuesta de investigación. Hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, comentarios. No, profe, todo está muy claro. Entonces, eso lo vas a hacer entre este momento y las 8 de la noche.
porque a las 8 de la noche en nuestro campus virtual, en nuestro módulo de donde está nuestra asignatura, en el campus virtual de la universidad, se va a abrir un espacio de 8 de la noche a 10 de la noche para que hagas un pequeño quiz de comprobación de lectura del texto que tenías planeado para hoy y del debate que dimos en esta clase. Son 4 preguntas y vas a tener 2 horas desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche para que lo resuelvas. Está muy sencillo, realmente te voy a dar las 2 horas para que te tomes todo el tiempo del mundo, para que si tienes que volver en algún momento sobre la lectura o sobre tus apuntes de la clase lo puedas hacer, pero estoy completamente segura que vas a sacar 5 y que no vas a tener ningún inconveniente. Entonces, esas son las 2 tareas que tienes para este resto de la clase, que es tu momento, tu hora de trabajo independiente, de cumplir con esas horas de trabajo independiente. Y nosotros nos vemos como siempre mañana a las 6 de la tarde para que continuemos conversando sobre la importancia y sobre lo relevante que es la metodología de la investigación para los estudiantes de Derecho. Bueno, profe, perfecto. Aprovecho esta oportunidad para hacerte un comentario. Cuéntame. Bueno, yo